Bueno, si les parece, a mí no me gusta hacer esperar a la gente que es puntual, así que si les parece, empezamos. Si quieren con alguna pregunta concreta, o Maxi que nos cuente en principio un poquito la historia de la ONG y a qué se dedican, así después arrancamos a lo mejor con preguntas concretas que puedan ir evacuando las dudas de los que nos acompañan. ¿Te parece? Perfecto, sí, sí. Bueno, mi nombre es Máximo Gándara. Yo soy el responsable de la ONG Proyecto Principios, donde nos dedicamos básicamente a acompañar a los pacientes y ayudarlos a que se respete su derecho a la salud. Proyecto Principios nació de una historia familiar como la de cualquiera de ustedes, allá en el 2006, cuando a mi padre no querían cubrir un trasplante renal que él necesitaba. Y eso lo llevó a tener que empezar diálisis en su momento, y por suerte él era titular de lo que es un estudio de propiedad industrial, que no es estrictamente jurídico, pero es bastante similar, y tenía un abogado que trabajaba con él, y con él lograron, a través de una acción de amparo de salud, obtener la cobertura de ese trasplante que él necesitaba. Yo en ese momento tenía 18 años y bueno, fue bastante movilizante para toda la familia, como se pueden imaginar. Son situaciones bastante sensibles porque si pasaba mucho tiempo más, él no hubiese logrado ese trasplante. Bueno, que le sirvió para vivir hasta el año pasado, pues murió en septiembre del año pasado. Y eso nos llevó a entender un poquito cuál es la realidad que viven los pacientes cuando necesitan un tratamiento, y las obras sociales o empresas de medicina prepaga, PAM, idioma, incluir salud, o el Estado en sí mismo no los acompaña, no les reconoce sus derechos y no los ayuda a acceder a los tratamientos que necesitan. Los médicos de mi padre en ese momento nos empezaron a llamar porque nosotros habíamos logrado resolver esa situación, y nos empezaron a pedir ayuda a ver si los podíamos acompañar a sus pacientes en estos reclamos que muchas veces ellos también tenían. En principio eran cuestiones justamente relacionadas con trasplante de órganos. Y en el 2007, él se había trasplantado en octubre del 2006, en el 2007 yo empecé a trabajar con él, que había terminado el colegio, y decidimos abrir lo que se llamó en su momento Fundación Principios. La verdad que nos supuso un esfuerzo enorme porque la fundación la llevamos durante muchísimos años totalmente a pulmón, y atendíamos bastantes pacientes todos los meses, y nunca le cobrábamos honorarios a nadie, nunca le cobramos honorarios a los pacientes, por lo que cualquier gasto que había, desde mantener una oficina hasta que haya médicos que también nos acompañen en el seguimiento de los pacientes y demás, lo asumíamos nosotros como familia, y se nos hizo muy difícil conseguir que nos acompañe alguna organización, alguna empresa, algún área de responsabilidad social empresaria o algo. Por eso pudimos llevar la fundación hasta el año 2012, o sea que desde 2007 hasta el 2012, con mucho esfuerzo, logramos mantener esa fundación funcionando. Lo cierto es que los gastos de la fundación nos llevaron a que esta fundación quiebre en su momento, y también personalmente mi padre, que era quien asumía todos los gastos de esto, y que tengamos que decidir si seguíamos trabajando con los pacientes o no. Y decidimos reformar esta situación y cambiar nuestro sistema de trabajo, y en el 2012 justamente abrimos la ONG. Básicamente lo que hacemos es acompañar a los pacientes cuando tienen problemas con sus empresas de medicina prepaga desde el estudio.
con un área que trabaja a pro bono, tampoco le cobramos honorarios a los pacientes, y de esa manera vamos avanzando. A diferencia de lo que hacía la Fundación en su momento, sí le pedimos a los pacientes que pueden que nos ayuden con los gastos de los expedientes, para que nosotros no tengamos que asumir todo el gasto que tiene cada persona. Y así logramos mantener funcionando esta ONG que básicamente se dedica a eso, a tratar de ayudar a los pacientes a que ejerzan sus derechos. Y la idea de hoy es hablar un poquito de esta gran diferencia que hay entre tener derechos y ejercer derechos. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver que por ahí, por ejemplo, sale una nueva ley que le ordena las obras sociales a empresas de medicina prepaga a cubrir el 100% de un tratamiento determinado, de un grupo de pacientes determinados, por ejemplo, y que cuando las personas van a solicitar lo que necesitan, la obra social o la prepaga les dicen, no, vos no tenés ese derecho. Y se vuelven a sus casas convencidos de que no tienen el derecho a acceder a esos tratamientos, a esas coberturas que necesitan, y que les resulta imposible a la familia o al paciente afrontarlos de su propio bolsillo. Y ahí nos encontramos con... nos los están negando, y eso hace a esta diferencia tan importante. ¿Cómo hacemos para ejercer ese derecho que tenemos? ¿Cómo hacemos para que se respete el derecho que tenemos? Sistemáticamente vulnera los derechos de los pacientes, en donde casi por una cuestión económica y estadística se le rechaza a la mayoría de los pacientes lo que por derecho le corresponde. Por eso creo que es importante que en esta charla entendamos qué derechos tenemos, cómo los ejercemos, no solamente qué derechos tenemos. Lamentablemente, en este país y en muchos otros países del mundo, tener derechos no quiere decir que nosotros logremos acceder a ellos. Y básicamente el trabajo del abogado termina siendo justamente eso. Tratar de lograr que sea efectivo ese derecho y que se ejerza ese derecho como corresponde. Así que básicamente, primero comentarles en términos generales cuáles son los derechos de los pacientes y después también contarles cómo es nuestro trabajo y qué es lo que hacemos para que los pacientes logren hacer eso. En cuanto a qué tienen los pacientes, tenemos que partir primero de cuál es el derecho constitucional que tienen todos los pacientes. Los pacientes tienen el derecho a acceder a la mejor alternativa de tratamiento para su patología. Ese es el derecho constitucional que tienen. Ese es el derecho a la salud que tienen. Es así de amplio como se los estoy relatando ahora. Muchas veces nos encontramos con que las obras sociales o nos dicen, no, bueno, pero el PMO dice que ustedes pueden acceder a una cobertura de hasta tanto por ciento, que su derecho constitucional a la salud en realidad está limitado por las leyes que la reglamentan. Bueno, toda ley o toda norma, como puede ser el PMO, nunca puede ir en contra del derecho constitucional que nosotros tenemos. Entonces, en última instancia, todas las normas que reglamenten nuestro derecho a la salud, pero que lo limiten, van a ser inconstitucionales. Y eso nos permite a nosotros hacer los reclamos que correspondan para que las obras sociales nos cubran los tratamientos que necesitamos. Maxi, Sí, pregunta de, ¿qué es el PMO? el PMO es un decreto de la Superintendencia de Servicios de Salud, comúnmente llamado Plan Médico Obligatorio, que las obras sociales suelen usar, y empresas de medicina prepaga también, y el PAMI también, y IOMA también, y Salud también, como una guía de qué es lo que tienen que cubrir y qué es lo que no tienen que cubrir y hasta dónde las tienen que cubrir.
básicamente el PMO nos dice qué medicamentos nos van a cubrir al 40%, cuáles al 70%, cuáles al 100%. Lo cierto es que los jueces siempre dicen lo mismo. El PMO es un piso mínimo que le ofrece el Estado a todas las personas. Por lo tanto, si una persona tiene una obra social, una empresa de medicina prepaga, tiene PAMI, tiene idioma, tiene incluir salud, como hace un aporte a esos sistemas, tiene el derecho a acceder a algo mejor que ese PMO. Entonces esas empresas están obligadas a ofrecernos al menos algo mejor de lo que surge de ese plan médico obligatorio. En términos sencillos, es el piso que nos ofrece el Estado. Entonces, si nosotros pagamos con nuestros aportes una obra social o pagamos una empresa de medicina prepaga, o nos retienen de nuestra jubilación para destinar esos fondos a PAMI, que tengamos la cobertura de PAMI, tenemos el derecho a que nos mejoren la situación en materia de salud por sobre lo que el Estado le ofrece a todas las personas. Entonces, bueno, es importante que el día de mañana, cuando nos encontremos pidiendo una cobertura médica, nos digan, no, eso no está incluido en el PMO, sepamos que tenemos derecho a acceder a algo mejor que lo que ofrece el PMO. Y que no es una justificación suficiente que nos digan, eso no está incluido en el PMO. O esto te lo vamos a cubrir hasta el 40% porque así lo establece el PMO. O al 70%. Siempre tenemos que tener presente que nuestro derecho constitucional a la salud es algo de sentido común, básicamente. Lo que busca la Constitución es que nosotros podamos acceder a los tratamientos que están disponibles para nuestra patología, siempre y cuando nos los recete el médico. Lo que vela el derecho a la salud, por lo que vela la Constitución, es porque todos nosotros podamos acceder a los tratamientos que necesitamos. Y que no haya cuestiones económicas que menoscaben nuestro acceso a ese tratamiento. Porque para la Constitución de la Argentina es imposible pensar que las cuestiones económicas sean una razón suficiente para que limiten nuestro derecho a la salud, para que limiten nuestro acceso a los tratamientos. Ahora, la realidad es que el sistema de alguna manera se financia, el sistema de salud tiene un costo, y frente a esa situación, las empresas miran sus números en vez de cumplir con sus obligaciones jurídicas. Pensémoslo de esta manera. Citamos todas las personas que estamos presentes en este Zoom a solicitar un tratamiento y la obra social le rechaza el tratamiento a todas las personas que están en ese Zoom y voy yo solo porque conozco cuál es mi derecho y cómo se ejerce hacer el reclamo que me lo termino cubriendo a mí, la empresa se asegura que el resto de las 12 personas que están acá presentes no hayan supuesto un costo para ellos. Ellos no hayan tenido que sacar de su bolsillo 12 tratamientos de los 13 solicitados. Entonces, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué hay de verdad cuando, te digo por un caso que me pasó a mí en particular, con unos reclamos que yo hacía en su momento por mi hijo frente a una internación domiciliaria? ¿Qué es de verdad eso que dicen que para ciertas obras sociales es más fácil pagar una multa que le haga superintendencia que cubrir el tratamiento? Bueno, de eso vamos a hablar cuando hablamos del ejercicio de los derechos, pero básicamente tengamos en cuenta que vamos a hablar de dos vías de reclamo, uno el de la superintendencia y otro el de las acciones de amparo de salud. Nosotros siempre recomendamos la segunda. Los reclamos ante la superintendencia no son otra cosa que un callejón sin salida que ahora les voy a explicar un poquito mejor cómo funciona. Perfecto. Ten en cuenta que nuestro derecho es ese, es casi de sentido común. Pensemos que el acceso a un tratamiento, siempre que lo recete nuestro médico tratante, es el derecho que nosotros tenemos, acceder a ese tratamiento que nos recetó el médico. Nuestro trabajo como fundación nace porque nosotros entendemos que la relación entre el médico y el paciente es el eslabón más débil de la cadena. Nosotros queremos hacer fuerte ese eslabón y asegurarnos de que la gente acceda a lo que realmente necesita. Muchas veces sucede también que uno va con su receta a una obra social, una empresa de medicina prepaga, para solicitar la cobertura de un tratamiento,
y les dicen que la gente de auditoría médica, los médicos de auditoría médica, tomaron la decisión de ofrecerles otro tratamiento o decirles que no es el tratamiento que corresponde y no les ofrecen ninguna alternativa. Esto es importante y nace también de entender que la relación médico-paciente es esa relación íntima en donde un paciente pone en manos de un profesional específico en quien deposita su confianza, su salud, su vida, su cuerpo, nada más y nada menos. Y que hay muchas variables que hacen al tratamiento de una persona. No es solamente una cuestión biológica, es una cuestión psicológica, socioeconómica, ambiental. La decisión del médico generalmente está amparada por o formada por un montón de variables que solamente las va a poder ver si ve al paciente, si tiene una relación médico-paciente con ese paciente. Entonces, si un médico nos receta un tratamiento determinado, no puede un auditor médico desde una oficina donde no nos ve y no conoce nuestra realidad decir que no es el tratamiento adecuado para la patología. Cual si fuéramos conejillos de indias de las decisiones de los auditores médicos. Entonces, nuestro trabajo desde la Fundación también es ese, es fortalecer la relación médico-paciente. Que se respete la decisión del médico que atiende al paciente, que lo ve, que se compromete con el paciente, que se hace responsable de ese tratamiento que receta, que se hace responsable del resultado del tratamiento, porque en definitiva también el médico se está haciendo responsable de lo que pasa con el paciente con el tratamiento que le receta. Independientemente de las cuestiones jurídicas, también humanamente se hace responsable de eso. Entonces, por lo que velamos nosotros es por los derechos de los pacientes y por esa relación médico-paciente que nos parece fundamental. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando nosotros llegamos a la obra social y nos rechazan un tratamiento o le solicitamos la cobertura de un tratamiento y pasa una semana, 10 días, nadie nos contesta, no nos dicen nada? Nuestro pedido de autorización cae en un pozo y un saco vacío y no tenemos ningún tipo de respuesta o tenemos una respuesta negativa. Generalmente tenemos dos vías de reclamo. Hay una tercera, pero no, la voy a comentar rápido porque deriva las dos en la misma. Una es hacer un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Y esto tiene bastantes inconvenientes porque es un reclamo muy limitado. No porque los chicos que trabajan en la superintendencia no tengan la intención de resolver el problema que tiene la gente que va a reclamar, sino porque no tiene las herramientas para hacerlo. Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros hacemos un reclamo ante la superintendencia. La superintendencia va a tardar entre 4 y 8 meses en emitir una disposición que le va a decir, muy probablemente a la obra social, cúbrale el tratamiento a esta persona, o reafíliela, o bájele la cuota porque le aumentó más la cuota, o lo que esté reclamando el paciente. La obra social no va a contestar nada, no va a hacer caso a esa disposición, y nosotros le vamos a pedir a la superintendencia que haga algo al respecto, porque en definitiva es el ente que los controla. Bueno, la superintendencia lo único que puede hacer es ponerles una multa. Ahora, ¿qué pasa con esa multa que le pone la superintendencia? La obra social presenta un recurso para que lo vuelva a ver la superintendencia sin pagarlo, presenta otro recurso para que lo vea el superior, presenta otro recurso para que lo vea el ministro, inicia una acción judicial que tarda como 5 años en resolverse en primera instancia para que la superintendencia no les cobre esa multa porque dicen que está mal cobrada, y así los tiran y por ahí tienen que pagar la multa, que es insignificante y van a tardar como 10 años en cobrársela. Entonces prefieren dejar que la gente entre en ese callejón sin salida porque a la gente no le resuelven nada y la multa no es a favor de la gente que reclama, sino es a favor del Ministerio de Salud. Y nos encontramos en un reclamo que básicamente es un callejón sin salida para el paciente. Lo llena de esperanzas porque ve que la superintendencia se mueve,
porque emite una disposición contra una obra social, una prepaga para que le cubran los tratamientos, pero al final del día no les resuelven el problema. Son muy poquitos los casos en donde la superintendencia logra que la obra social entre en razón y resuelva esta situación. Acá me tengo un punto, yo dije que había 2 vías de reclamo, que había una tercera. Bueno, la tercera es una acción, un reclamo que se puede hacer en defensa del consumidor, pero ese reclamo va a la superintendencia. Entonces, en definitiva, termina siendo una sola vía, es lo mismo. Es ingresar la carpeta por defensa del consumidor, ingresarla por la superintendencia de servicios de salud. Lo que nosotros hacemos como abogados es algo totalmente diferente. Nosotros tratamos de resolver estas cuestiones por las vías del amparo de salud. La acción de amparo es un juicio como cualquier otro, pero mucho más sencillo y mucho más abreviado. Siempre le digo lo mismo a los pacientes, no se imaginen un juicio como los juicios en la Argentina. Esto es totalmente distinto. Es, como a veces le decimos, la vedette de la justicia, porque tiene un sistema muy particular en relación a cómo se maneja la justicia en la Argentina. Lo primero que hacemos es mandarle una carta de documento a la obra social, los intimamos a que cubra el tratamiento o a que cese su ilegalidad, y si pasan 10 días y no tenemos una respuesta a la obra social o la respuesta es negativa, iniciamos esta acción de amparo. Ahora bien, esta acción de amparo tiene la particularidad que, como estas situaciones son urgentes, nos permite pedirle al juez que dicte una medida cautelar. En términos muy sencillos es una orden del juez a la obra social para que, por ejemplo, le cubra el tratamiento a la persona que está reclamando y después discutimos en el juicio. Después se inicia el juicio. Primero que cubra la obra social y después discutir. Si la obra social apela a esa resolución del juez, el juez le va a decir, perfecto, primero cumplí y después la siguiente instancia va a ver si tenía razón o no. Esa es la lógica de las acciones de amparo de salud. Como son cuestiones extremadamente urgentes, porque estamos hablando de la salud y es un tema muy sensible, estas órdenes de los jueces lo que buscan es resolver la cuestión urgente, asegurar la salud de la persona, y después los abogados nos peleamos entre nosotros y empezamos a discutir quién tiene razón o no. Y por suerte, las probabilidades de éxito de este tipo de reclamos son muy altas. Nosotros, como abogados matriculados, nunca podemos asegurar el resultado de un expediente, pero yo sí les puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros, desde el 2006 hasta ahora, el primer amparo fue el de mi padre y ya vamos 13 años y medio trabajando, atendimos más de 1.500 casos y hasta ahora ninguno salió en contra de un paciente. ¿Puede pasar que alguno vaya a salir en contra? Sí, porque están los libros, porque es así el procedimiento. Pero como les decía recién, las probabilidades de éxito son altísimas. Ahora, también nos encontramos con una limitante, y es que no cualquiera accede a la justicia o accede a un abogado, o tiene la posibilidad de conocer a un abogado que haga esta especialidad, que la hacemos muy pocos, y al mismo tiempo es un costo para las personas. Entonces, por eso nosotros en su momento empezamos a trabajar como fundación y después como ONG y atendemos a las personas sin cobrarlo en horarios. Justamente buscando que la mayoría de las personas pueda acceder a una representación de un abogado para que pueda hacer un reclamo, una acción de amparo y pueda acceder a los tratamientos que necesita. Lo cierto es que hemos visto gente que, por ejemplo, se ha acercado a algunos lugares de asistencia jurídica gratuita, y como el tema es muy específico, vimos que esos lugares no terminaban de resolverle bien los problemas. Por eso es un poquito que decidimos abrir esta fundación, después esta ONG, porque además también pasamos por ese lugar, porque lo tuvimos que hacer en nuestros casos. Si bien el amparo de mi padre fue el primero, durante los 13 o 14 años que estuvimos trabajando juntos con la fundación, nos tocó en otras oportunidades también hacer algún que otro reclamo porque le estaban rechazando alguna otra medicación importante por su trasplante. Y como entendemos que es lo que vive un paciente o el familiar de un paciente cuando una obra social le rechaza un tratamiento, o cuando no puede acceder, o cuando ve que
que hay un tratamiento disponible para su patología, pero que no está a su alcance porque no tiene la plata para pagarlo y la obra social se lo rechaza, la que paga se lo rechaza, es que hacemos este trabajo. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que comenté. Ángeles Hola, está... Cristian te habla. Soy de acá de Seiza. Y bueno, yo tengo la obra social de Los Chocas. Mi nene se está haciendo un tratamiento que le hace el médico acá, que es un tratamiento para los ojos, porque él está en estado vegetativo y tiene los ojos abiertos, y le hacen un tratamiento con plasma, rico en plaquetas. Sí. Eso no está en el PMO. Yo ya fui a la obra social, el médico doctor me dijo que no está en el PMO, que no lo puede cubrir, y también me dijo que si me llega a utilizar ese tratamiento, puede ser que los demás pacientes puedan llegar a pedir lo mismo y en teoría me dio a entender como que es un costo, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. El médico igual se lo sigue haciendo. Nosotros al principio lo estamos pagando, ahora no. Una cuestión de ya que como que el médico nos está haciendo un favor, pero en sí el tema es que la obra social no me lo quiere cubrir. Porque como dijiste, no está en el PMO. Fui a la superintendencia y me dijeron lo mismo, que como no está en el PMO, la obra social se maneja así. Claro. Bien, pero el Está con médico es Los nosotros Chocas. Guillermo Ayub, que trabaja también en la fundación, también es abogado, en la ONG, y trabaja con nosotros también haciendo este tipo de reclamos. Sí, pido disculpas por haber llegado un poco más tarde, estaba viniendo de La Matanza, pero me parece, perdóname, tu nombre, porque acá me parece que María Paredes era Raúl. No, Cristian. Cristian. Es el teléfono de mi señora, Cristian. Claro, Cristian, hay algo, aparte de la situación en concreta, que lo que están diciendo básicamente es mentira, que no se tienen que hacer cargo, pero me parece que es importante y algo que comentó Maxi también, y muchos de los que están acá vinieron por el MCR, y que es un partido y que buscamos trabajar por las políticas públicas. De fondo, el hacer los amparos judiciales, el que la gente se entere de que tiene sus derechos, aunque sea trabajoso, ¿no? Porque como contás vos, Cristian, tengo esta situación con mi hijo y encima tengo que hacer todo este procedimiento. El objetivo de fondo es que llegue un momento que las obras sociales y las medicinas prepagas se cansen o vean que ya no les es rentable esta situación y de una vez por todas digan, voy a brindar los derechos sin necesidad de ir a la justicia. O sea, si bien estamos trabajando, este es el trabajo de hormiga, ¿no? Por cada caso particular, en algún momento va a llegar que digan, bueno, esto la verdad ya nos tienen encerrados, así que vamos a empezar a brindar el servicio. Por eso lo que te decía la obra social, si te lo doy a vos, se lo voy a tener que dar a todos. Y claro, señor, ese es el objetivo, que no tengan que, porque a veces la fortaleza de cada familia es diferente de poder seguir adelante o los recursos que tengan para llevar adelante. Maxi, quería agregar eso. Gracias, Guille. Y también la impotencia que uno siente cuando te dicen, de favor te estoy haciendo, cuando el deber de ellos es darnos ese servicio para nuestros hijos. Les comento algo, Ángeles, en relación a eso, y ahora, Cristian, te comento un poco cómo avanzaríamos nosotros si tuviésemos que darte una mano eventualmente. Tengan en cuenta una cosa, en primer lugar, los tratamientos complejos no los paga la obra social, los paga el Estado. Los paga el Fondo Sur, que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. Es un fondo que lo pagamos entre todos los que aportamos al Estado con nuestros impuestos, y está pensado para cubrir tratamientos complejos. O sea que las obras sociales, en última instancia, le piden a ese fondo que les devuelva la plata. Lo que pasa también es que el fondo por ahí tarda bastante tiempo en pagar eso. Puede tardar 4, 5, 6 meses. Muchas veces se usa para hacer política. Pero lo cierto es que todos pagamos el tratamiento complejo de cada uno de los argentinos que necesita un tratamiento complejo. Nadie nos está haciendo un favor. Nosotros lo estamos pagando con nuestros impuestos, que bastante caros nos salen. Más allá de los aportes que uno hace a la obra social que tiene.
o lo que le sale en una cuenta de una empresa de medicina prepaga. Entonces, en ese sentido, no caigamos en sentirnos culpables por pedir la cobertura de un tratamiento. Lo estamos pagando entre todos y por eso pagamos los impuestos que pagamos. Y hacemos el esfuerzo que hacemos todos los meses. En cuanto a la situación de Cristian en particular, era lo que te comentaba recién. Acá no importa qué dice el PMI. Tu hijo tiene el derecho a acceder a la mejor alternativa de tratamiento para lo que tenga. Y eso lo tiene que cubrir la obra social. Está a cargo de la obra social. Y la forma de resolver esta situación es como te comentaba recién. Enviar una carta de documento, y si pasan 10 días y no tenemos una respuesta a la carta de documento, iniciar una acción de amparo, en este caso, contra los chocados. Y pedirle al juez que en forma urgente dicte esta medida cautelar, ordenando a los choca que cubra lo que estemos pidiendo, que después vamos a discutir el juicio. Después vamos a ver quién tiene razón y quién no tiene razón. Las medidas cautelares, nosotros hemos tenido suerte, en algunos casos, en donde nosotros iniciamos la acción de amparo y a las 24 horas tenemos esa orden del juez. A veces se hace un poquito más difícil y podemos tardar un poco más de tiempo. Algunas que no son extremadamente urgentes pueden llegar a tardar un mes y medio, pero estamos hablando de un marco de tiempo de entre un mes y 2 meses. En resolver cuestiones que no son extremadamente urgentes. Cuando son extremadamente urgentes, por ahí logramos reducir los plazos y si el juez entiende lo mismo que nosotros, que la situación es extremadamente urgente. Por eso es importante que tengamos en cuenta que existe esta alternativa y que se pueden resolver las cuestiones y que la justicia atiende este tipo de reclamos. Y hay algo que es muy interesante y que diferencia los reclamos ante la superintendencia y ante la justicia. Nosotros podríamos decir, bueno, es lo mismo la orden del juez que lo que va a decir la superintendencia más adelante. El juez tiene un montón de herramientas para obligar a la empresa a cumplir. En primer lugar, le puede poner una multa por cada día de atraso en el cumplimiento, del monto que el juez quiera. En segundo lugar, puede inclusive decidir embargarle la cuenta a la obra social y sacarle la plata y dársela al paciente para que pague el tratamiento que necesite. E incluso, si esto se estira demasiado, puede hacer que se envíe una copia del expediente al fiscal que corresponde para que impulse una acción penal contra los directores de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Entonces, estamos hablando de herramientas diametralmente opuestas a la que tiene la superintendencia. Por eso yo digo que no es un problema de la gente que trabaja en la superintendencia, sino de las herramientas que tiene, que son muy limitadas. No, me estaba acordando, a veces alcanza hasta con una amenaza de carta de documento. Me estaba acordando de un episodio que tuvimos con mi suegro en el hospital militar. Tenían que ponerle un marcapasos y pasaba el tiempo y el marcapasos no aparecía. Cuando, ahora ya ni me acuerdo si amenazamos con la carta de documento o realmente la enviamos y al día siguiente apareció milagrosamente el marcapasos. Es lamentable que uno tenga que presionar también de esta manera, ¿no? Pero bueno, si no hay más remedio. Hay algo que me parece que es interesante aclarar, y un poco también, por ahí adelantándome a alguna pregunta que pueda surgir, pero muchas veces nos preguntan lo mismo. Si yo hago un reclamo a la obra social, después, el día de mañana, no me van a desafiliar, no voy a tener problemas con otros tratamientos que me están cubriendo, no voy a tener problemas con la obra social. Bueno, esto es todo lo contrario. Cuando uno hace un reclamo, cuando uno hace una acción de amparo y le reclama algo a la obra social empieza a atender todo lo que solicitemos después con muchísima más celeridad, con muchísima más atención y con muchísima más buena voluntad. ¿Por qué? Porque quieren un solo reclamo, no quieren dos. Porque para ellos es caro tener reclamos.
porque les aumenta sus costos con una persona en particular. Ellos ya saben que uno hizo un reclamo y que puede hacer 2, 3, 4, 10, los que haga falta para resolver todo lo que necesitan. Y ellos no quieren tener más problemas. Entonces, lejos de tomar represalias contra los pacientes que inician reclamos judiciales, los atienden como afiliados de primera. Y un punto que también de lo que comentaba Maxi, de esto de tener sentido común, ¿no? Digo, a veces hablamos de las obras sociales, de las prepagas, y también hablamos de las obras sociales y del Estado. A veces hemos escuchado casos de familias que piden un geriátrico al PAMI y te quedás en lista de espera. Y no estás pidiendo un servicio de lujo. Por algo uno tiene que dejar a un familiar en un geriátrico. Entonces no te pueden dejar en espera. O que te dicen, bueno, tal tratamiento no, vas a tener uno que por ahí es un poco más barato para la obra social, pero a uno le genera muchos efectos adversos. O sea, es interesante para pensar la lógica en los temas de salud, el sentido común. Hay no sé si me escuchan. Sí, se te escucha, sí. Ángeles, me gustaría que cuentes la historia de esta chica que me parece demasiado terrible como para ver si se puede ayudarla. No sé si Ángeles o Cristian, creo que están los dos al tanto. Es la misma obra social de camioneros, ¿no? Si querés contar un poquito vos, Cristian, lo que le está pasando a Romina con Nehuel. Dale. Nosotros tenemos una conocida en común, se llama Romina. Ella tiene un hijo con discapacidad. Y bueno, el kinesiólogo de ella, del nene, dio positivo en el COVID-19. Entonces, por las dudas, al nene lo internaron en el Sanatorio San Justo, en la parte de terapia intensiva, para hacer los estudios. Durante el lazo que el nene estaba internado, 2 de las enfermeras de ella pidieron licencia médica. La cuestión es que el nene ya estaba de alta, le hicieron los estudios, le salió negativo, no tiene el COVID, pero no se lo dan. Sí, internado en el Sanatorio San Justo, la prestadora, que es Yaray, no le consigue los enfermeros y el nene está en riesgo porque está en terapia intensiva con los riesgos que son los virus intrahospitalarios, y hace desde el 16 de julio que está internado y no se lo dan, no le dan el alta para que vaya a la casa. Y ya no saben qué hacer. Encima, a todo esto tienen prohibidas las visitas por el tema del protocolo. O sea, no lo ven al nene. Del COVID. No sí, es verdad. Es una mamá que está desesperada, quiere a su hijito en su casa, y bueno, la obra social, el pretexto que le pone, porque nosotros conocemos, yo hace 6 años que tengo a mi hijo con internación domiciliaria, un poquito más, ya sabemos cómo se maneja la empresa Yaray, que es de la ex mujer de Hugo Moyano, Liana Zulet. Ellos lo tienen retenido al nene ahí. El nene es un nene adolescente, que quiere estar en su casa con su familia, y bueno, lo tienen retenido. Y ella hoy no puede estar acá con nosotros porque estaba haciendo trámites en la calle. ¿Qué se puede hacer delante de una situación así? Bueno, primero y principal tenemos que tener en cuenta que un hospital no es una cárcel. ¿A qué me refiero? A que no nos pueden tener retenidos, sea la situación médica que sea, en una internación. No nos pueden retener a nosotros ni a los familiares de los que somos responsables internados sin nuestro consentimiento. O sea, que alcanza con acercarse y expresar nuestro consentimiento para que se lo dé alta, o nuestra intención o nuestra voluntad de que se dé de alta a la persona y que se lo traslade a su casa, para que así sea. Nadie puede estar contra su voluntad, o nadie puede estar contra la voluntad de la persona de la que es responsable, internado en un lugar. Eso, primero y principal. Respecto de la cobertura de las enfermeras, la obra social tiene la obligación de asegurarle a la persona la provisión del tratamiento, en este caso, la internación domiciliaria.
sea por el medio que sea. Si la empresa que la obra social tiene contratada no responde como debe responder, tiene que proveerle otra empresa. Y si no, tiene que hacerle entrega a la familia de los fondos suficientes para acceder al tratamiento. Ya sea por un modo de reintegro o por un modo de reintegro adelantado para que pueda cubrir el pago que él exija otra entidad que no tiene contratada la obra social. La obligación de la obra social es asegurarle la provisión de las enfermeras por el medio que fuera. Entonces, no es una justificación que la obra social diga, yo te proveo una empresa, pero la empresa no te provee las enfermeras o los enfermeros, y es responsabilidad de la empresa. No, es responsabilidad de la obra social el acceso al tratamiento. Entonces, como es responsabilidad de la obra social, se puede hacer el reclamo del que hoy hablaba. Y como la situación es extremadamente urgente, se podría resolver a través de un amparo lo más urgente posible. E incluso cuando las cuestiones son extremadamente urgentes, también se pueden acortar los plazos, por ejemplo, del tiempo que uno espera desde que manda la carta de documento hasta que inicia el amparo y le pide al juez la orden judicial para resolver esta cuestión. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Tanto para este tratamiento, para esta cobertura, como para cualquier otra, la obligación de la obra social es asegurarle el acceso a la medicación, asegurarle el acceso al tratamiento, asegurarle el acceso a los insumos de la internación domiciliaria, asegurarle el acceso a los servicios de enfermería, asegurarle el acceso a la persona. No alcanza con que la obra social o emita una autorización o le diga a una empresa que le va a cubrir y después la empresa no provee al tratamiento. Son responsables hasta que la persona accede al tratamiento. Bien, gracias Maxi. Tengo una pregunta, perdón. A ver si me la pueden por ahí aclarar. ¿Por qué todas las obras sociales contratan empresas terciarizadas o terciarizan el servicio de internación domiciliarias y no se hacen cargos ellos? Y por ejemplo, el problema que tenemos con la obra social Os Choca es que Os Choca, la obra social, es de Moyano. Y la empresa IAERAI, que es de internación domiciliaria y es la prestadora de ello, es de la mujer de Moyano. O sea, por ende son los mismos dueños. Yo, por ejemplo, IAERAI me tiene que dar internación domiciliaria y los medicamentos, y ellos me dicen, por ejemplo, que ciertos medicamentos no los consiguen, no me lo dan. Yo le pido la receta al médico, voy a la obra social, a la parte de desarrollo, y la obra social me la da, por medio de la farmacia de obra social. Pero en realidad, en este caso, son los mismos dueños, es todo lo mismo. Os Choca y IAERAI, las cabecillas son los mismos. O sea, ¿por qué las obras sociales siempre tienen que terciarizar y contratar prestadoras para cumplir los servicios u otras cosas? Ahí Cristian, perdón Maxi, ¿puedo? Sí, sí. Hay que dividir dos cuestiones, me parece, para poder analizar el tema, ¿no? Uno es el de los derechos que tenemos como pacientes, donde quién sean los dueños, la forma de cómo prestan el servicio, si es con empresa, tercerizado, no importan los nombres propios, es la obra social. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que seguir dando la lucha para que los sindicatos sean más democráticos, y creemos que no tienen que ser tercerizados para que tengan instituciones fuertes, para que las obras sociales tengan transparencia, porque vos fíjate cómo normalizamos o aceptamos que la obra social es de Moyano. No, la obra social es de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del sindicato. Pero son dos líneas diferentes. Una es el derecho particular cuando trabajás sobre una persona, y me importa si el dueño es Moyano, si es Dios, si es el diablo, quien sea. Pero a mí la sociedad jurídica me tiene que dar ese derecho. Y también vas rompiendo un negocio, porque ya cuando vos empezás a obligar a que la obra social o los tercerizados cumplan, le empezás a romper un poco el negocio a ellos, porque tienen que empezar a cumplir con las obligaciones que tienen. Sí. Buenísimo. De hecho, hay algo que es importante, y un poco siguiendo con lo que decía Guille,
es todo la obra social. Nosotros tenemos una relación con la obra social y la obra social nos tiene que a nosotros entregar lo que nosotros necesitamos. Después, si en el medio lo hace la obra social misma o a través de una empresa o lo que sea, a nosotros no nos tiene que importar eso y no nos tiene que llegar a nosotros. Si la empresa que designa la obra social para que nos dé los servicios de internación domiciliaria, los servicios de enfermería, no cumple, nosotros nos damos cuenta e iniciamos una acción contra la obra social y se va a tener que ocupar o de hacer cumplir a esa empresa o darnos otra empresa o decirnos, miren, busquen una empresa privada, nosotros le damos la plata para que la paguen. Y se lo cubrimos por reintegro. Nos hacen la factura y le transferimos a los 15 días. A los 30 días como mucho. Pero la obra social se tiene que asegurar de que reciban como corresponde en tiempo y forma los tratamientos que necesitan y los servicios que necesitan. Nuestra relación es con ellos. Si ellos lo quieren hacer ellos, con otra empresa, con la empresa de la Mujer de Moyano, o con quien sea, es un problema de la empresa, pero a nosotros nos tienen que asegurar que accedamos a lo que nos corresponde. Obviamente que en la práctica nos encontramos con estos problemas, pero también comprender la lógica de cómo funciona el sistema nos va a permitir a nosotros saber cómo tenemos que avanzar cuando no nos están cubriendo un tratamiento o no están cumpliendo con la provisión de las cosas que necesitamos. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Mi hijo tuvo los primeros 3 años de vida de internación domiciliaria. Y hoy todos los derechos los seguimos luchando mediante un certificado de discapacidad. Lo que tengo yo problemas en mi obra social es que no hay el servicio médico que ellos brindan, son médicos que son médicos de tránsito, están 1 año, están 6 meses, como que no tenés un médico que te pueda hacer un seguimiento de la patología, porque es un intercambio constante de médicos por, obviamente, el mal servicio que presta con los pagos. Mi hijo estaba todavía con internación domiciliaria cuando empecé a hacer el reclamo, cuando encontré una médica que le dio con la tecla cómo se debía manejar el caso correctamente. Bueno, duró 2 años nada más, fue la que más duró en la obra social, y se retiró. Mi idea era que el nene pudiera seguir con esa médica. Yo un tiempo costeé el tratamiento, ya después no pude costearlo, por una cuestión económica, y yo lo que pedí a la obra social es, ya que ellos no me brindaban una continuidad médica, porque encima cada médico que lo iba tratando tenía su librito, y bueno, había mucho manoseo en el caso. Yo lo que pedí, por favor, a la obra social es poder continuar con la médica, que se haga un convenio y poder seguir con la médica esa. Llegamos a una instancia, hice reclamo en superintendencia, hice todo tipo de reclamos. Llegamos a una instancia que la obra social me mandó una auditora a mi domicilio para ver cuál era el problema, para manifestar todo lo que yo estaba reclamando. La auditora, por papel, yo tengo una copia de en aquel entonces, daba razón a lo que yo decía y sugería que se prosiga con la médica que en ese momento estaba haciendo la continuidad médica al nene. La cosa que ni siquiera de esa manera logré al día de hoy que el nene pueda tener una continuidad médica, ni con neurólogos, que son los que deberían seguir la patología de base que él tiene, ni siquiera con la médica clínica. Esos tipos de reclamos por ahí son de los más complejos. Porque ellos dicen, perdón que te interrumpa, porque ellos dicen, yo te estoy brindando el servicio médico, vos médicos tenés en la cartilla. Claro. Lo que no se evalúa es, sí, pero tus médicos no duran. Tus médicos muchas veces, claro, aparte no es por desprestigiar, pero muchos son practicantes, viste, que es como un conejillo de indias el chico, y ahí también se va afectando distintas áreas, ¿no?, de la atención que corresponde.
Bueno, Ahora sí. Es uno de los casos más complejos, justamente como decía Ángeles, ellos se escudan en que les están proveyendo una atención médica. Ahora, lo que nosotros solemos hacer en estos casos es pedirle justamente a los pacientes que vean un médico que no sea justamente el médico al que ustedes quieren acceder y que viene tratando, por ejemplo, la médica que vino tratando a tu hijo esos 2 años, sea un tercer médico, que haga un informe diciendo que la mejor alternativa de tratamiento para tu hijo es que la siga viendo la misma médica y que la modificación del profesional pone en riesgo la salud del paciente por determinadas cuestiones. Entonces acá ya se empieza de nuevo a jugar esta cuestión de cuál es la mejor alternativa de tratamiento para el paciente y que ese es el derecho que ese paciente tiene. Pero lo tiene que decir un médico. Todo reclamo en materia de salud tiene que tener como columna vertebral una receta de un médico o la orden de un médico, básicamente cualquier documento médico que cuente con las características de una orden médica. Fecha, determinación del paciente, diagnóstico, tratamiento, firma del médico y sello del médico matriculado. Entonces, tanto las historias clínicas como una simple receta cumplen con todas las características de una orden médica. En este caso necesitaríamos un informe de un médico que diga que la mejor alternativa de tratamiento para tu hijo es que continúe el tratamiento con un mismo profesional. Todos aquellos tratamientos también que están relacionados con cuestiones psicológicas y psiquiátricas tienen la particularidad de generar una especial relación médico-paciente que hay que preservar. ¿Por qué? Porque el resultado del tratamiento psicológico o psiquiátrico está también relacionado con esa relación médico-paciente. Claro, cuando es psicológico o psiquiátrico sí, pero cuando es un neurólogo o un médico clínico especializado en neumonología, que era la patología de base en su momento de mi hijo, la recomendación ya estuvo dada por el mismo auditor que ellos me mandaron, y ni siquiera así lo cumplieron. Y era lo que hablábamos hoy, la diferencia cuando arranqué hoy toda la charla, la diferencia del derecho y el ejercicio del derecho. Por eso es importante darnos cuenta que a veces es más importante el ejercicio del derecho que el derecho en sí mismo. Claro. Justo el otro día, por ahí no sé si es tan políticamente correcto lo que puedo llegar a comentar, pero hablaba el otro día con un profesional en donde veíamos que se estaba impulsando la ley de fibrosis quística, que todo el trabajo de la gente es excelente, que está haciendo para que se accedan a esos tratamientos. Pero nosotros, por ejemplo, hace muchísimos años que trabajamos con pacientes de fibrosis quística y logramos a través de las acciones de amparo que accedan a los tratamientos. Y esta ley que salió aprobada ahora por el Senado tiene alguna trampa escondida y es bastante riesgosa, en donde dice que los tratamientos de las personas que tienen fibrosis quística van a estar determinados por el Poder Ejecutivo. Hasta hoy el paciente tenía su derecho a la salud y si el médico le decía, necesitas esta medicación, nosotros íbamos a la obra social, hacíamos el reclamo y la obra social, si inclusive hacía falta, le importaba del Estado y aseguraba que la persona acceda a ese tratamiento. Y esta ley de fibrosis quística tan impulsada por los pacientes tiene ese artículo que dice, bueno, el Poder Ejecutivo va a decir cuáles son los tratamientos que sirven para la fibrosis quística. Y empezamos a perder la relación médico-paciente. Y a veces, al confundir el derecho y el ejercicio del derecho, pensamos que no tenemos el derecho que tenemos y que necesitamos una ley para que, por ejemplo, las obras sociales cumplan. Y si con esta ley de fibrosis quística a la obra social le rechazan tratamiento igual, y si mañana la obra social le dice, no, el tratamiento que está pidiendo tu médico no fue aprobado por el Poder Ejecutivo, aunque sea un tratamiento que se usa en Estados Unidos, ni siquiera hay que ir tan lejos, en Brasil, en Chile, pero la ley dice que solamente se va a cubrir el 100% de esos tratamientos, entramos en una discursiva bastante compleja. Por eso yo insisto tanto en que tenemos que aprender esta diferencia entre el derecho que tenemos y cómo lo ejercemos. Y en materia de salud tenemos un derecho muy amplio, y somos uno de los países
que más reconoce el derecho de los pacientes. En derecho. Ahora, después lo tenemos que llevar a la práctica, y ese es el mayor problema que tenemos políticamente hablando, aunque por suerte tenemos un sistema judicial que, a diferencia de cualquier otro reclamo judicial, responde rápido. Claro. Entonces, es muy importante que entendamos esas dos diferencias. Sí, Luis. Estás muteado. ¿Qué tal, Maxi? Guille, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Hola, Luis, gracias. Yo sé que el tema es obras sociales. Ahora pregunto, cuando termine el tema de obras sociales, ¿les puedo hacer una consulta para aquellos que no tenemos obras sociales? Si hay algún derecho que nos asiste a través de la ONG. Podés hacerlo, Luis, es una charla abierta. Está bien. ¿Escucharon la pregunta o no? Sí, sí. Sí. El último garante del derecho a la salud es el Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy tenemos un sistema público, mixto y privado, es porque el Estado diseñó un sistema en ese sentido para agilizar y mejorar el acceso a la salud y la financiación de la salud. Pero en última instancia, el Estado siempre nos tiene que asegurar la cobertura de los tratamientos que necesitamos y el acceso a la salud. Cuando hablábamos más temprano del PMO, yo les decía, el PMO es el piso que nos asegura el Estado, y por eso el sistema mixto, que son las obras sociales, PAMI, IOMA, Escudo de Salud, o el sistema privado, que son las empresas de medicina privada, nos tienen que ofrecer algo superador. Ese piso mínimo ya nos lo reconoce el Estado. Ese plan médico obligatorio, ese piso que establece la superintendencia, ya no lo reconoce el Estado. Y si el día de mañana no podemos acceder a eso que se establece en el PMO, podemos hacer un reclamo directamente contra el Estado Nacional, para que nos cubra esos tratamientos. Es tanto el último garante que, también como les comentaba hoy, los tratamientos complejos los terminamos pagando entre todos a través del Estado. El Estado le paga a las obras sociales lo que pagaron las obras sociales por tratamientos complejos. Por eso decimos siempre, el Estado es el último garante de la salud de los argentinos. Y el sistema mixto es un sistema que agiliza el acceso y que mejora las fuentes de financiación del sistema de salud. Pero no mucho más que eso. Okay. Ahí, Rubén, tengo dos preguntitas, porque Rubén puso en el chat sobre el caso de Romina, que él entiende que el hospital no le da el alta y que no es la obra social la que no se la da. No sé si Rubén está o se fue. Bueno. No está en el hospital, sino está en la clínica, No, Susi, y está en la clínica de los camioneros. Ahí está Rubén. Sí. Yo leí el testimonio de Romina y me pareció que ella tiene el alta médica, digamos. Pero bueno, no sé. Pero os choca lo que hace que cuando tenés el alta médica, pero no tenés las enfermeras, porque es toda la misma empresa. Claro, no se hacen claro. Tampoco te dan la ambulancia para que te trasladen a tu domicilio. Claro. Porque no se quieren hacer los responsables de lo que pase en tu casa sin con cuidar, el paciente. con el paciente si no te envían las enfermeras que corresponden. ¿Por qué te cuento un poquito esto? Te lo voy a resumir. Porque mi hijo, cuando yo el nacimiento de Simón fue en la clínica de San Justo. Ellos ya sabían todo, cómo venía Simón era un cardiópata congénito, que en cuanto nacía tenía que ser operado, ¿sí? Del corazón. Me lo retuvieron a Simón 43 días en la clínica de San Justo, ¿sí? 43 días sin hacer una vía central, que yo después me entero todo de lo que era una vía central. Yo no tenía idea de lo que era una vía central. Me lo pincharon desde la cabeza hasta los pies. Y el ductus de Simón no se había cerrado, tenía una coartación del arco aórtico y un 6B, algo así se dice. Y necesitaba una cirugía urgente. Me lo retuvieron 43 días en la clínica de San Justo esperando que Simón falleciera. Yo tenía los pies sobre la tierra. Yo sabía que mi hijo era una bomba de tiempo.
Y en ese interín, en ese tiempo, le mandan a hacer un estudio genético, ¿sí? A ver si no había un síndrome. Simón hasta el día de hoy tiene 5 estudios genéticos, el último fue hecho en el Garrahan, y no tiene ningún síndrome. Pasa que al formarse en la parte media, fue cardiópata, doble labio leporino, paladar hendido, convulsiones, epilepsias, y bueno. Hoy en día, una vez que yo rescato a Simón de ahí, que yo logro sacar a Simón a los 43 días de vida de esa clínica de San Justo, lo trasladan al Instituto Cardiovascular del Dr. Krause. Por todo el sufrimiento que llevó Simón en ese lugar, Simón termina en sus 3 primeros meses de vida en 3 cirugías de corazón. 2 al costado, entre medio de las costillitas, y una a pecho abierto, donde sacan el corazoncito del paciente, lo inyectan en una bomba, bueno. Después de eso, ellos querían volver a trasladar a Simón a la clínica de San Justo. Me opuse, directamente me opuse. Y con la complicidad de los médicos cardiópatas que corrigieron el corazón de Simón, yo traslado a mi hijo de la clínica del Instituto Cardiovascular al Garrahan, directamente. Entonces, por eso hoy en día ellos no pueden manejar la salud ni la vida de Simón, porque todos sus doctores están en el Garrahan. Y yo me aferré a eso, a mi lucha, y gracias a eso tengo a mi hijo conmigo, porque si no, no lo tendría. Y lo resumo, son 6 años. Algo muy interesante de lo que contabas hoy, Ángeles, y recién, y me parece que nos puede ayudar el día de mañana a todos, y que se tenga muy en cuenta esto. Por suerte en la Argentina, en hospitales como el Garrahan tenemos médicos de primera. Y es un hospital público. Sí. Y en términos por ahí, perdón por ahí que sea tan crudo, pero cuando uno tiene una obra social, tiene en su cartilla todos los hospitales públicos. Y puede elegir el hospital público que quiera. Entonces, tengamos en cuenta esto porque por suerte en la Argentina tenemos profesionales en hospitales públicos que son de primera. El Garrahan es uno de ellos. Entonces, el día de mañana, ante cualquier circunstancia, se puede acceder a cualquier hospital público y la obra social lo tiene que cubrir. Y si tenemos la suerte que en estos hospitales públicos empieza a haber mejores administraciones de los hospitales, estos hospitales también se van a ocupar de cobrarle a las obras sociales para tener mejores instalaciones, para tener mejores, para poder acceder mejor a los insumos, para tener una mejor caja, para tener un mejor hospital. Es algo que les dejo como herramienta para que tengan presente, porque no deberían tener ningún problema en acceder a esos hospitales como ese Garrahan, que son hospitales de primera línea, con profesionales increíbles. De todos modos, el Garrahan, no sé ahora, yo hablo desde mi experiencia, te estoy hablando de hace casi 8 años atrás, según complejidad aceptan los pacientes que tienen obra social, porque los primeros 3 meses de vida de mi hijo fueron muy complicados, de hecho hasta los 6 meses no tuvo esperanza de vida. Después de los 6 meses le empezaron a dar esperanza de vida. A los 3 meses traté de hacer una derivación al Garrahan, incluso toqué muchas puertas de mucha gente con influencia para poder tratar de trasladarlo, y por haber tenido obra social, no me lo aceptaron. Ese es otro de los reclamos que se puede hacer, porque muchas veces esos rechazos, justamente porque una persona tiene obra social, no son del equipo médico propiamente dicho, sino de la administración del hospital. Y también se puede reclamar el acceso a lo que uno por derecho ya tiene. Claro. La ley de obras sociales incluye a todos los hospitales públicos. Las cartillas y todos los hospitales públicos le pueden cobrar a las obras sociales por atender a los pacientes afiliados a esas obras sociales. De hecho, yo al Garrahan voy una vez al año,
pero a mí me toman de forma orientadora, para ver si todo, como yo me estoy manejando con mi hijo, voy en buen camino, o me orientan en qué cosas debería pedir, pero que siga la continuidad con los médicos de la obra social. Solo me aceptan para orientarme con el nene, no me lo siguen tomando como paciente. Igualmente, la verdad que la complejidad hoy en día es nula, pero bueno, hay cosas de base por sus antecedentes que yo tengo que tener un seguimiento específico. Y al no tenerlo por parte de la obra social, lo que opto es eso, una vez al año voy y hago, pero ya te digo, como a forma orientadora me toman como paciente nada más. También tenemos que muchas veces pelear por esas cosas, que nos abran la puerta de los lugares donde deberíamos tener las puertas abiertas de par en par, que son los hospitales públicos. Y eso que yo declaro la obra social, para que ellos tengan el aporte que corresponde, no es que voy diciendo que no la tengo. Eso bueno. Es un tema político que la verdad sería bueno que podamos empezar a trabajar el día de mañana. No nos olvidamos que también somos un partido, para que los hospitales públicos gestionen los cobros frente a las obras sociales. Yo me enteré hace cierto tiempo que, por ejemplo, el Posadas tenía toda su planta afiliada a Unión Personal, todos se atendían ahí y nadie pasaba el carnet de Unión Personal. Y uno de los directores de ahí, que conozco, me consultó, es un amigo mío de la facultad, que estaba trabajando como director de asuntos gremiales ahí, me dijo que estaban con problemas, y yo le pregunté por qué cómo venían con los cobros a las obras sociales, y él no sabía que podían cobrarle a las obras sociales. Y a partir de ahí pudieron cobrar Unión Personal y abrir un montón de salas de operación y mejorar la estructura del hospital. Entonces también necesitamos trabajar políticamente para que el sistema le reconozca a las obras sociales, a los hospitales públicos lo que tiene que reconocer. Perdón, compañero, salgo un ratito y dentro de un ratito. Tengo una... Bueno, el resumen de todo esto, Maxi, es que no conocemos nuestros derechos y mucho menos cómo ejercerlos, porque si ni siquiera hospitales del Estado conocen sus propios derechos frente a las obras sociales, me parece que también hay que empezar ahí, por divulgar todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Creo que también es bueno que podamos empezar a ver por ahí funcionarios mejor formados en estos temas cuando empiezan a trabajar en ministerios de salud, de la ciudad o de la nación, para que conozcan un poco mejor cómo funciona el sistema desde el punto de vista jurídico. También pasa mucho que los médicos no nos quieren demasiado, los abogados, y la verdad que con cierta razón. Pero no somos todos cuervos, como nos suelen decir. Caranchos. Lo que pasa también es que... Caranchos. Todos caranchos. Entonces, lo que pasa también que los hospitales son tomados como cargos políticos, ¿no? Las direcciones de los hospitales. También. Y no hay intenciones de mejorar la estructura ni de ocuparse de esas cosas. Mucho menos de pelearse con un sindicato porque le estás cobrando lo que le tenés que cobrar. Ni de cuidar los bienes del Estado como corresponde. Total, es el Estado. A mí me quedó picando una pregunta que no sé si viene al caso, sobre todo esto del PMO. Porque muchas obras sociales tienen distintos planes. Uno cuesta tanto, otro cuesta tanto, otro cuesta tanto. Si en base a esos derechos que vos hablás, es como que todos tenemos los mismos, yo miro para arriba porque estoy mirando la pantalla de la compu. Si en base a eso todos tenemos estos mismos derechos, ¿en qué está la diferencia de lo que uno paga según el plan? ¿Qué es? ¿Hotelería? No sé qué es. Exactamente eso. Hotelería, planes estéticos, una cartilla más amplia, acceso a más cantidad de médicos, o a más cantidad de hospitales o sanatorios, o a diferentes centros de atención, pero en última instancia,
un plan te dice te cubre el 40% del costo del medicamento y otro te dice te cubro el 70%. Eso no tendría que existir. Eso no tiene que existir. Eso no tiene que existir. Me quedó esa de hecho, uno hace el duda. reclamo para que le cubran el 100% de la medicación y lo más probable es que lo consiga. Bien. Eso nadie lo sabe. Entonces, la diferencia de las cuotas, de las cuotas de afiliación a empresas de medicina prepaga, en realidad son porque las obras sociales Sí, medicina prepaga. se aporta a través de lo que aporta, de lo que aporta el trabajador y lo que contribuye el empleador. Las empresas de medicina prepaga ofrecen diferentes planes y cada plan tiene su cartilla y las únicas diferencias que puede haber entre un plan y otro son esos, o que te atiendan en más hospitales, o que te atiendan más, que tengas una cartilla más grande con más médicos para que te puedan atender más rápido, pero en última instancia el acceso a los tratamientos tiene que ser equitativo para cualquier plan. Mira, es más, Susana, hay la muchas diferencia no puede estar en la cobertura de salud, sino en otras cosas. Es más, si vamos al finito, hay muchas ilegalidades, incluso en qué nos cobran y cómo nos cobran las empresas de medicina prepaga. Por ejemplo, nosotros vemos siempre que un chico de 18 años tiene un valor de un plan, se afilia a una empresa de medicina prepaga y paga, no sé, para poner un número, 4.000 pesos. Y cumple 25 años y le dicen, bueno, ahora tenés que pagar 26.000. Digo, tenés que pagar 6.000. Y cumple 36 años y le dicen que hay que pagar 8.000. Y cumple 50 y le vuelven a aumentar la cuota. Y cumple 60, bueno, todos esos aumentos son todos ilegales. Y están en todos los contratos de empresas de medicina prepaga. Y uno hace reclamo y lo obligan a la obra social, a la empresa de medicina prepaga, a suspender ese cobro indebido, ese aumento indebido. Porque la ley específicamente establece que solamente te pueden aumentar la cuota de tu empresa de medicina prepaga con las autorizaciones de la superintendencia que van aumentando las prepagas por inflación, una cuestión inflacionaria de aumento de costos. Pero no te pueden aumentar el valor de tu plan porque vos hayas cumplido años. Sí, eso está bueno saberlo. Claro, sí dicen que puede haber diferentes rangos etarios, pero te corresponde tu rango etario al día que vos ingresás a la empresa. Entonces, si vos ingresás a los 18 años, no te pueden aumentar porque cumpliste años, ¿sí? Y te va a corresponder el valor del plan que paga un chico de 18 años hasta el día que dejes de estar en esa empresa de medicina prepaga. Si entraste a los 26, lo que le cobran a alguien de 26. Si entraste a los 36, lo que le cobran a alguien de 36. Y así. Y también hay algo que tener en cuenta que tampoco se respeta mucho, y es que no puede haber una diferencia de 3 veces la cuota del rango etario más barato y del rango etario más caro. Entonces, si al más joven le cobran 2.000 pesos, al de rango etario más oneroso, que sería el más grande, no le pueden cobrar más de 6.000 por el mismo plan. Y te hago una consulta. Sí. Nadie, yo creo que nadie sabe. Te digo por casos que he escuchado de conocidas que se han hecho el monotributo social porque por ahí sus maridos se han quedado sin trabajo y tienen un chico con discapacidad. Muchas prepagas se le han negado solo por el hecho de tener una persona con discapacidad. ¿Se pueden negar cuando te están diciendo en el monotributo social tenés esas prepagas a las cuales te podés afiliar? No, cuando uno tiene monotributo social va a tener una obra social, que no es lo mismo que una empresa de medicina prepaga. Eso es importante que entendamos la diferencia. Sí. O chocas una obra social, porque todas las que dicen obra social son obras sociales, y las empresas de medicina prepaga son aquellas empresas que lo contratan en forma privada y pagan una cuota de afiliación por fuera de un monotributo o un monotributo social, o la jubilación, o los aportes y contribuciones que hacen trabajadores. Sí. Si uno está aportando una obra social, no pueden no aceptarlo. Si uno va a contratar a una empresa de medicina prepaga, tampoco pueden no aceptarlo por una enfermedad preexistente, pero lo que sí podría hacer la empresa de medicina prepaga es cobrarle un valor diferencial sobre la cuota porque el paciente tiene una enfermedad preexistente.
Ahora, acá también hay otra ilegalidad que se repite mucho, y es que la empresa de medicina prepaga te dice, bueno, yo te voy a cobrar cualquier barbaridad de plata para que vos no te afilies a la empresa. Y tampoco pueden hacer eso. Es la Superintendencia de Servicios de Salud, en cada caso particular, la que tiene que decir si la prepaga puede cobrar un valor diferencial, por qué monto y por cuánto tiempo. Entonces, cuando uno se va a afiliar a una empresa de medicina prepaga y tiene una enfermedad preexistente, llena la declaración jurada, dice qué enfermedad preexistente tiene, y lo que debería hacer la empresa de medicina prepaga es llevar esa declaración jurada a la superintendencia y pedirle a la superintendencia la autorización para que a ese paciente en particular, a ese afiliado en particular, le puedan cobrar un valor diferencial sobre la cuota de afiliación, qué monto, por qué monto y por cuánto tiempo. Porque si la enfermedad no es crónica, no puede ser nunca por más de 36 meses. Ese valor diferencial. Lo que generalmente hacemos nosotros es decirle a la persona que se afilie, y cuando le dicen cuánto tiene que pagar de cuota y cuánto tiene que pagar de valor diferencial, por los números enseguida nos damos cuenta que no pasaron por la superintendencia. Y los intimamos a que nos digan cuál es la resolución de la disposición de la superintendencia que los autoriza a cobrar ese valor diferencial. Como no contestan, se hace la acción de amparo, se les pide al juez que le diga que suspenda ese valor diferencial hasta que tenga la resolución de la superintendencia. Pero no se pueden negar a asociarlo. Nunca se puede negar a asociar a una empresa de medicina prepaga a un paciente, ni a una obra social a la que ya está aportando con su monotributo o con su monotributo social. Ajá. Porque, bueno, he escuchado, yo te hablo de casos diversos, ¿no? He escuchado también que le han dado como excusa de que las prepagas tienen un tope de cantidad de personas con discapacidad para aceptarlos en la afiliación. Eso es mentira. Sí, eso lo suele decir, por ejemplo, SECAC, y es mentira. O SECAC dice que tiene un límite de cantidad de afiliados por monotributo. Es mentira. Uno hace la acción de amparo y el juez lo obliga a OSECAC a que lo afilie. Ah, bárbaro, bárbaro. Bien. Marce quería hacer una pregunta. Sí, hola. Con respecto a lo que habías comentado recién, yo tengo una amiga que le detectaron cáncer y ella la contrataron como monotributista y tenía que dar el alta de la obra social, y como ahora tiene cáncer, pues se lo detectaron hace poco, la obra social le cobra como 20.000 pesos más, aparte de lo que ella aporta como monotributo. ¿Eso está bien? ¿Ella puede hacer algo, un reclamo? ¿Qué empresa es? Social, porque le ¿Qué empresa es? ¿Qué empresa es? Porque una vez la verdad no me acuerdo. Porque lo que generalmente pasa, creo que puede ser el caso de tu amiga, es que uno aporta una obra social como en su monotributo. Y esa obra social tiene un acuerdo con la empresa de medicina prepaga, traslada esos fondos a la empresa de medicina prepaga, uno se afilia a esa empresa de medicina prepaga y tiene un descuento que es justamente el monto de la parte de obra social del monotributo. ¿Me explico? Si yo iría, por ejemplo, a OMINT, o a Galeno, o a OSDE, y me afilio, y además soy monotributista, la gente de esas prepagas me van a decir, miren, yo tengo un acuerdo con la obra social, por ejemplo, OSDEPIM, así que elegí OSDEPIM en tu monotributo, y OSDEPIM me va a derivar a mí esos fondos para bajártelo de la cuota. La obra, si ella estuviese afiliada a una obra social, no le podrían cobrar ningún valor diferencial. Si ella estuviese afiliada a una empresa de medicina prepaga a la que deriva esos aportes de monotributo que hace, sí le pueden cobrar un valor diferencial, pero no sería nunca 20.000 pesos. Seguramente esta empresa de medicina prepaga no fue a hacer este trámite ante la superintendencia para pedir autorización para cobrar el valor diferencial. Si fuera el caso que está afiliada a una empresa de medicina prepaga, tendríamos que ver de qué empresa estamos hablando o qué obra. No, ella es obra social, ¿no? La verdad no sé la obra social, pero sé que es obra social, sé que no es una terciarizado, es obra social porque ella empezó a trabajar y directamente lo pusieron como monotributo, y en la obra social la eligieron ahí en el lugar donde ella trabaja, que trabaja para PAMI. No sé bien cuál es, pero bueno, me llamó mucho la atención esto de que tienen que pagar 20.000 pesos más de lo que aporta. Claro. Si es una obra social, o sea, no solamente es
una irregularidad, sino es una ilegalidad rotunda. No le deberían poder cobrar nada. Y ella podría asesorarse con ¿dónde? Sí. Para esto. Ahí Susana Con la les dejó un link. superintendencia. Ahí Sí, les no. dejé, Ella, lo que yo no recomiendo es que hagan el reclamo ante la superintendencia, por lo que les comenté recién y por lo Por que todo decía eso. Nadia hoy. Es un callejón sin salida. Va a salir la disposición en que le van a dar la razón a tu amiga después de 6 meses u 8 meses. Y esa disposición la empresa no lo va a cumplir. Porque no le Muchas gracias. interesa hacerse cargo del tema y prefiere que le impongan una multa que va a pagar tarde o nunca, porque también los reclamos que hace la superintendencia para cobrarle las multas a las obras sociales, también la superintendencia los abandona muchas veces. O sea que no va a llegar demasiado lejos. yo ahí en el chat dejé el link a la página de la ONG, donde pueden hacer las consultas que necesiten, creo yo, ¿no? Sí, no hay ningún Susi, problema. Susi, Sí, Lilian, Ángel. Lilian de Córdoba, ¿quería hacer alguna pregunta? No, mira, yo la verdad que me estoy interiorizando porque yo no tengo una obra social distinta. Yo estoy jubilada de Neuquén y tengo una obra social de Neuquén que ha hecho un convenio, no con la provincia de Córdoba, que yo vivo ahora acá, que teníamos con el APRUS, sino que por diferencias que tenían, hicieron un convenio con una privada. Yo tengo dificultades, pero la verdad, que en principio me habían dicho que yo me podía seguir atendiendo con los médicos. Yo no soy de cambiar de médico, cuando tomo un médico lo tomo para todo el viaje, y resulta que me encontré con que pago todos mis médicos, los pago todos en forma privada, porque la mayoría de los que yo me atiendo, no son muchos tampoco, claro, pero los pago en forma privada, tampoco me reconocen nada. Pero bueno, ya está así, y he hecho un montón de intentos así que mi operación de catarata, por ejemplo, a mí me salió 25.000 pesos y la obra social no me reconoció nada. Lo que se dice, nada. Pero bueno, viste, uno para mí la salud es más importante que la pelea con las cosas. ¿Qué vas a hacer? Lo que pasa es que a veces la parte económica hace mucho. Te cercena muchas cosas, ¿no? Lo mismo habían dicho que íbamos a tener los medicamentos al 100%, todos los medicamentos, no. A mí me reconocen, yo gracias a Dios tomo uno solo, el que realmente, viste, tomo uno para artrosis y esas cosas, yo estoy muy bien, gracias a Dios, pero no tengo ninguna otra enfermedad. Y la otra que tengo, lo único que tengo es glaucoma. Eso sí, porque las gotas salen carísimas, son chiquititas, pero bueno, viste, esas me las reconoce ahora, algunas. Cuando el médico te las cambia, va a tener dificultades, pero no, viste, yo realmente, a mí me molesta cuando el otro día yo me tenía que hacer un estudio, porque me había hecho otro estudio, y dice, no sé por qué apareció esto acá, y no me lo quisieron reconocer, y bueno, tuve que pagar. Si uno lo quiere tener, lamentablemente es así. No hay otra. Y yo con mayor dificultad, porque viste que como está en Neuquén de por medio, el instituto, la obra social de acá me dice, es Neuquén que no te acepta, es del Neuquén que no te acepta. Entonces yo, viste, tengo que llamar a Neuquén, pelearme con Neuquén, ellos dicen que es de acá, pero ya está. Yo, gracias sean dadas a Dios, soy muy sana, no tengo ni diabetes, ni colesterol, ni soy hipertensa, nada, lo único que tengo es artrosis, pero que tampoco estoy bien cuidada con el reumatólogo, y entonces no, solamente te digo, tomo una cápsula que es a base de palta, y después, viste, nada más. Bien, Lilian. La gota para la vista y nada más, así que yo soy una bendecida por Dios, viste. Siempre digo que Dios me premió
pero Dios me premió con esto, pero bueno, tengo 77 años, tampoco tengo 20. Gracias, Lilian. Igual espero que esta charla nos enseñe a no resignarnos, ¿no? Y, No. Todo lo que y dijo tratar Lilian. de... Claro, por eso. Agradezco mucho porque, viste, me interesaba saber, no pude estar en la anterior. La verdad es esa, no pude estar en la anterior, entonces encontré que hoy podía verla por otro, no me acuerdo si es por... Te mandamos mail, Lilian, seguro. Si te anotaste en la... donde se Si podía te ver. anotaste en la otra, te mandamos mail. Es más, te Claro, mandamos yo la mail. recibí, no sé, hoy la vi por ahí, hoy me fijé, la vi por ese mail, y ahora me sumé a ustedes acá. Yo creo, ahí, Me agradezco un montón, y me sumaré en las próximas que yo me sumo a todas, ¿eh? Ahora me voy A a las que otra. quieras, a las que quieras, Me voy a abrazo. otro Zoom, como digo yo, me voy a otra nube. Ah, bueno. Quiero verlo, me invitaron para otra cosa, ¿viste? Muy bien. Entonces me voy para allá. Les agradezco un montón. Gracias. Un placer. Seguimos en contacto, seguramente. Seguimos en contacto, cómo no. Muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Igualmente para ustedes. Gracias. Guille, vos estabas por decir algo. no, esto me parece que un punto importante de la reunión es entender, ¿no?, que la salud es un derecho, y así como referentes, como personas que luchamos por lo público, por la democracia, por la división de poderes y hacemos muchas cosas, hoy la charla y lo que nos comentó Maxi es la forma de cómo defender los derechos a la salud. Y creo que la salud es un tema que siempre por ahí estuvo de costado, sin mucho conocimiento, y que es una de las bases importantes para poder seguir luchando por los otros derechos, ¿no? Y no solamente la salud clínicamente hablando, estamos viendo cómo la pandemia empieza a generar un montón de cuestiones de salud que no son por ahí enfermedades desde lo clínico, pero esto de, como contaban la situación de esta chiquita que no le pueden dar el alta del hospital porque no cuenta con los enfermeros. Y no solo eso afecta a la chiquita en sí, afecta a la familia también, y empieza a generar otro tipo de enfermedades. Entonces hay que ir por ese camino, ¿no? Por una cuestión de luchar los derechos de cada uno. Cuando alguien tiene una enfermedad, no solo es de la persona que lo padece físicamente, sino que es un tema de todo el núcleo familiar, y muchos de ustedes lo saben. Entonces me parece que por eso hay que continuar con este trabajo. Buenísimo. Se está juntando Jorge para la despedida, porque creo que ya, digamos, hemos abusado a lo mejor de Maxi, y no sé si queda alguna pregunta. Pero más si es grande, No, si se puede, quería hacer una última. Sí, por supuesto. ¿Puedo tomar el atrevimiento a hacer una última? Sí, te escuchamos, Cristian. No, bueno, con el tema de este chiquito Nehuen, ¿qué se puede hacer entonces para acelerar el tema de que lo manden a la casa? ¿Qué puede hacer la mamá para apurar a la obra social para que al nene lo manden a la casa, ¿no? Lo primero para mí que habría que hacer en este caso es intimar a la obra social con una carta de documento a que cumpla con proveerle lo que necesita su hijo y con que lo manden a su casa, con todo lo que él vaya a necesitar. Con todo lo que requiera. Con todo lo que requiera. Lo que él requiera va a ser lo que diga la orden de un médico, y asegurarse de contar con una orden actualizada de lo que él requiere médicamente. Es una receta, pero de un médico que diga, él va a requerir estas atenciones como las tuvo siempre. Si necesita nuevas, obviamente las nuevas. Y como son temas urgentes, generalmente en estos casos se esperan plazos más cortos para iniciar el amparo, y se trata de pedirle al juez en forma urgente que lo resuelva. De esa forma,
se trabaja lo más rápido posible en términos judiciales para que el juez le ordene a la empresa para que resuelva esta situación. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que durante todo este proceso, la madre de este chico tiene todo el derecho a decir, yo no quiero que esté más internado y quiero que vaya a mi casa. También hay una realidad, y es que si no tiene lo que necesita en la casa, es un riesgo para su hijo que lo lleven a la casa sin la prestación que ella necesita. Entonces me parece que la base del reclamo en realidad acá es que le asegure las prestaciones que él necesita en forma urgente para que puedan trasladarlo a la casa. La base del reclamo en este caso sería las prestaciones que no le están dando, o que le dejaron de dar porque él está internado y no se les están devolviendo. Ahí Dale, gracias. yo aprendí de Mariel, en la realidad, la secretaria de Toti, el hecho de pedir la negativa. O sea, vos vas y pedís que tal servicio, te brinden tal servicio que están obligados a brindarte, y te dicen que no. En ese caso es útil pedir que te firmen el no y que lo justifiquen. Pregunto, ¿eh? Es muy difícil la negativa, no te la dan. Y también es muy desgastante. También es muy desgastante. Una de las ideas principales cuando hicimos la fundación en su momento era que nuestra intención era tratar de quedarnos nosotros con una de las dos mochilas que tenía el paciente. La primera mochila es la de su salud, la segunda es la de sus reclamos con su obra social. Y nosotros siempre quisimos quedarnos con la segunda para acompañar la carga que ya tiene un paciente o su familia. A veces correr detrás de una negativa nos hace cansarnos mucho, tener muchos desgastes, muchos idas y vueltas con la empresa no lo va a querer dar. Y la verdad es que cuando hacemos el reclamo no la necesitamos. Y la negativa por ahí que habla de Mariel es que tampoco es obligatoria cuando tenés que judicializar, pero sí cuando vos por ahí pedís algún medicamento del municipio y no estás hablando de obras sociales o medicinas prepagas, estás hablando de hospitales públicos, para que después se pueda hacer cargo, por ejemplo, si es un medicamento oncológico, el Banco Nacional de Drogas o el Ministerio de Salud de la Nación. Pero no es, en las obras sociales y medicinas prepagas no es obligatorio, porque son ellos los únicos que se tienen que hacer cargo, y en los municipios o en las provincias deberían hacerlo ellos. La negativa que utilizamos judicialmente es el silencio de la carta documento. Ahí está. Pero, y lo que sí hacer hincapié, que por ahí cuando hablen con algunas personas que tienen problemas de salud, el que determina el tratamiento, o el mejor tratamiento, es un profesional, es el médico. Uno no puede pedir cosas que uno cree que podrían servir y no tenemos el respaldo de un profesional matriculado que lo esté solicitando. Por eso hay temas que por ahí quedan fuera de lo que es la salud, pero son muy pocos. Pero por eso es importante tener actualizada las recetas de los médicos. Bien. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podríamos cerrar, y ahí queda la página de Proyecto Principios para los que no la tienen y quieran acceder a hacer las consultas que necesitan. Y no sé, Ángeles, si vos querés agregar algo, los chicos que nos acompañaron. No, lo que le quería comentar un poquito a Guillermo y a Maxi es que qué pasa cuando el médico es de la obra social. Ellos hacen lo que quieren también, porque se ponen la camiseta de la empresa y después lo que sufren son nuestros hijos. Eso también pasa, de eso también se abusan. Por ejemplo, mi hijo usa unas cálulas especiales porque son chiquitas, porque Simón tiene el cuellito cortito, ¿no? Y ahora me están poniendo el pretexto que esta empresa se fue de la Argentina con las cánulas Ruch y que no está fabricando más. Y me mandan unas cánulas que es para adulto, que si yo le pongo eso en el cuello de mi hijo, porque encima yo soy la que cambia las cánulas y todo lo demás con Simón, si le pongo esas cánulas, le perforo el cuello a Simón, le traspaso de un lado al otro. Y yo tengo un video de eso donde le estoy mandando a la obra social que por favor me manden las cánulas que correspondan al niño,
que es pediátrico, no es adulto, y bueno, es por eso también, un poquito eso, que ellos también abusan cuando el médico se pone la camiseta de la obra social, y bueno, es distinto cuando uno se trata con los otros profesionales, o profesionales fuera de la cartilla. de la obra social. Esto es importante. Muchas veces las empresas me dicen, bueno, no, pero la orden médica no es de un médico nuestro, entonces no te lo voy a cubrir hasta que no te lo recete un médico nuestro. No, cualquier médico está igualmente matriculado para ordenar un tratamiento. Entonces, no importa que el médico sea o no sea de la empresa. Nosotros recomendamos muchas veces que, al menos para la determinación de cuál va a ser un tratamiento, traten de conseguir un médico privado, que haga al menos un análisis de la situación y que les dé a ustedes el marco de qué es lo que necesita el paciente. Bárbaro. Independientemente de los intereses de la empresa. Después sí se puede trabajar con los médicos de la empresa, pero está bueno tener una opinión de un tercero, de alguien que esté afuera, de alguien que no le interese si la empresa tiene que erogar más o menos plata para el tratamiento. Claro. A mí, por ejemplo, me asesoran mucho los médicos. Claro. Y esa orden médica es totalmente válida, no es que porque no lo ordenó un médico de la empresa no lo vamos a poder pedir. Sí, lo podemos pedir igual. Y claro, esa es con una eso de las también tantas podemos excusas, claro, y es una de las tantas excusas que usan las empresas para no querer cubrir un tratamiento. Bien. Bueno, bien, yo opté, perdón, te quería hacer un comentario sobre eso. Yo opté por, cuando veo médicos particulares, después buscar un médico de la obra social que me la transcriba. Que eso también se puede hacer. Sí, sí, si es que la quiere hacer, porque muchas veces no. Claro. Muchas veces dice, no puedo hacer o no tengo la autorización de la empresa. Entonces, bueno, en esos casos en donde uno no puede conseguir la orden del médico de la empresa, con la orden de otro médico alcanza. Bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que esto es todo. Yo no sé si ustedes consideran útil que este video, está grabada la charla, quede a disposición de la gente, si tienen problemas los participantes o los chicos Maxi, los abogados que nos ayudaron. Por mi parte no hay ningún problema. Bueno, no sé los participantes si tienen algún problema. No, Susi, al contrario, lo que yo creo que esto es, por eso, me parece que es muy útil porque aunque hayamos sido poquitos acá, esto puede ayudar a mucha gente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Por mi parte, Bien. ningún problema. Y muchas gracias por la charla, muy linda. No, por favor. Gracias, Rubén. Sí, yo tampoco tengo problema. Muy bien, ¿Cristian? Cristian. No tengo problema para nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias, Analía. La verdad que un placer compartir y bueno, a mí me abrieron un panorama desconocido. Realmente creo que fue muy útil y por eso hice la consulta, porque creo que puede ser de gran utilidad para muchas más personas, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, se aprovechan de nuestro desconocimiento. Y es así. Así que bueno, gracias a todos, buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias a todos también, Marce, Guille, Maxi, a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias Maxi, gracias Guille, Mariana, todos los que estamos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, buenas tardes.